gracias por la invitación. Voy a romper un poquito como el mensaje que traía, pero es que Emiliano, que es mi hijo, me pidió que les dijera que si me iba a parar acá, tenía que darles un mensaje importante. Y el mensaje es que no hay que contaminar el planeta. Eso me dijo. Que no hay que contaminar el planeta. Ahí está Emiliano, ¿verdad? Ya lo hice, amor, gracias. Bueno, mi nombre es Janina Dinarte. Yo tengo 35 años, soy politóloga, he sido asesora como por 9 años en la Asamblea Legislativa, después asumí el cargo como viceministra de Economía y actualmente soy la ministra de Economía, Industria y Comercio. Y lo hago al mismo tiempo que ejerzo la gran tarea de ser la mamá de Emiliano, que implica muchos esfuerzos. Entonces, este trabajo de combinar ser ministra y ser mamá, la verdad que les digo que para mí es uno de los actos de heroísmo que yo jamás pensé que iba a alcanzar en la vida, porque la verdad es que implica muchos retos. Y paso en 2 dimensiones de la vida, una dimensión que me llena a veces de algunas frustraciones cuando uno ve que en el país no pasan las cosas en los tiempos y en los momentos y en las condiciones que uno quiere, pero también a veces llevándose algunos colerones, y en contraste hay una gran cantidad de emociones que se viven al ser una funcionaria pública que tiene la responsabilidad que tengo yo. Y esa emoción y ese compromiso que yo he venido desarrollando al asumir el cargo, la verdad es que lo que me ha llevado es explorar mis propios límites. Yo siempre digo que hoy me conozco mejor gracias a esta experiencia, porque ya me di cuenta que no hay nada que me detenga, no hay nada que me dé miedo, no hay nada que realmente me haga sentir que no puedo sobrepasar mis propias expectativas. Pero también descubrí algo que para mí es muy valioso, y es que esto, que es una misión, porque no es un trabajo, si fuera un trabajo se acabaría a las 5 de la tarde, y lo cierto es que nunca se acaba a las 5 de la tarde, lo que me ha demostrado es que ha sido la mejor oportunidad que yo pude haber tenido de devolverle al país mucho de lo que me ha dado. Y es que yo vivo tremendamente agradecida con el Estado de Derecho que tenemos, con el sistema que tenemos, con el modelo de reparto y el modelo de oportunidades que se han venido construyendo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque hoy más que nunca estamos enfrentando retos grandísimos en términos económicos y sociales en nuestro país. Tenemos unas brechas y unas carencias que hemos venido acumulando por las últimas décadas, y también hoy más que nunca nos enfrentamos a cambios exponenciales que tienen mucho que ver con lo que está pasando en el mundo entero. Entonces tenemos algunas carencias y también tenemos los retos de la dinámica global. Entonces me voy a permitir contarles un pequeño secreto, algo que generalmente no le cuento a las personas y que las personas no conocen de mí, pero que sé que ha influenciado mucho la forma en que he asumido la responsabilidad de ser ministra. Yo crecí en León 13. ¿Ubica en León 13? En Tibás, una comunidad vulnerable, una comunidad donde las personas que crecemos ahí tenemos que enfrentar limitaciones económicas, pero fundamentalmente tenemos que enfrentar muchos estereotipos, muchos estigmas. Me va a botar el viento. Si caigo allá no fue voluntario. Tenemos que enfrentar estigmas todos los días. Pero además, lo cierto es que a mí lo que me enseñó fue a ver la economía con unos ojos diferentes. Yo, como ministra de Economía, no veo la economía como un fin en sí mismo, veo la economía como un medio. ¿Y por qué como un medio? Porque a través de la economía podemos generar desarrollo, podemos generar oportunidades. Pero entonces esto marca decisivamente la apuesta desde la política pública. Y yo quiero decirles, sí, Costa Rica está enfrentando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos brechas estructurales que se han venido configurando de los últimos 30 años tal vez. Hemos sido un país visionario que hemos tomado decisiones hacia atrás muy importantes, pero también hemos empezado a enfrentar una desaceleración que hace que muchas de estas brechas se hayan profundizado. Y lo vemos en el empleo, el nivel de desempleo que tenemos en el país, que le afecta principalmente a nosotras, las mujeres, y que le afecta principalmente a nosotras, las personas jóvenes. Pero también tenemos brechas importantes en términos de la informalidad, porque tenemos un grupo de personas y trabajadores y empresas que se encuentran en la informalidad, y eso marca mucho las condiciones de vida de la gente.
También tenemos brechas en términos de los ingresos. Ustedes lo pueden ver en el coeficiente de Gini. Hay gente que cada vez se hace más rica, pero también hay gente que no logra salir de la pobreza. Y tenemos otra gran brecha que es importante que ustedes la conozcan. Es la brecha entre unas empresas que están vinculadas a los mercados internacionales, esas especialmente empresas exportadoras, la inversión extranjera directa que le da muy buenas oportunidades a quienes dependen de esas actividades, pero en contraste tenemos una economía local marcada fundamentalmente por MIPYMES. Empresas que, si bien son heterogéneas, en su mayoría enfrentan la dificultad de poder crecer, de poder encadenarse, de poder generar valor agregado. Entonces, en resumen, después de ver esta breve fotografía, lo que les puedo decir es sí, nuestra hermosa Costa Rica es una Costa Rica que alberga dos países. Es una Costa Rica que está fragmentada. Tenemos dos Costa Ricas. Y entonces, cuando yo pienso en esas dos Costa Ricas, pienso en que mucho de eso responde precisamente al rol de la economía. Porque si nosotros pensamos en el crecimiento, le ponemos los ojos al mercado. Los instrumentos de política pública se orientan al mercado. Pero si nosotros pensamos en el desarrollo, volvemos la mirada a las personas. Y las personas se vuelven sujeto de la política pública y no un objeto de la política pública. Entonces, sí, hagamos un ejercicio. Las invito a hacer un ejercicio que yo le agradezco mucho a Sylvie Durán, mi colega y querida amiga, ministra de Cultura, porque empezamos a correr unos números hace algunos años y hacemos un ejercicio muy interesante. Imagínense ustedes que hoy, en el 2018, tenemos cerca de 400,000 niños y niñas entre los 10 y 12 años que están en la primaria. De esos 400,000 niños, se estima, por la proyección, la tendencia que ha venido marcando la historia, que solamente el 73% de esos 400,000 niños entrará al colegio. Toman nota, 73%. De ese 73%, solo el 43% va a concluir la secundaria. Y de ese 43%, solo el 25% va a tener un título técnico o un título universitario. Entonces, hagamos la matemática. Teníamos 400,000 niños y niñas de entre 10 y 12 años en el 2018. Y eso quiere decir que al final tendremos 32,000 niños y niñas jóvenes ya en ese momento, que tendrán un título universitario o un título técnico. De esos 32,000 jóvenes tendremos que identificar los profesores, los músicos, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los empresarios, hasta los políticos. Pero quiere decir que se nos quedaron 368,000 jóvenes en el camino. ¿Dónde están esos 368,000 jóvenes? ¿Quiénes van a ser esos 368,000 jóvenes que en el 2040 van a tener mi edad? ¿Quiénes van a ser? ¿Los que van a tener dificultades para acceder al empleo? ¿Van a ser los que van a estar en las actividades informales de la economía? ¿Estamos preparados? ¿Ya estamos listos para tener esa cantidad de jóvenes sin la posibilidad de insertarlos activamente en la economía? ¿Qué vamos a hacer como país? Y entonces, para complicar un poco más el escenario, quiero compartir con ustedes algunas proyecciones, no solo de la economía de hoy, sino de la economía del futuro. Pensemos en el contexto en el que nos estamos moviendo. Número 1, ya hoy los mercados están enfrentando presiones importantísimas, porque están cambiando muchísimo las tecnologías. Todos los días se genera un nuevo conocimiento, todos los días se genera una nueva tecnología que pone en entredicho todo lo que ya conocíamos y todo lo que incluso creíamos. Y entonces esto está impactando en términos de que presiona a las industrias, pero también presiona a los estados. Hoy en Costa Rica, el 45% de las actividades productivas ya podrían ser automatizadas. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa?
significa que a todos los que estamos aquí en cualquier momento nos llega nuestro Uber. En cualquier momento nos llega nuestro Uber o nos llega nuestra versión de inteligencia artificial, porque el grosor de las actividades productivas ya podrían ser automatizadas. Entonces sí, nos está generando una presión importante, pero más allá que alarmarnos por esa situación, lo que tenemos que ver es la oportunidad. ¿Y dónde está la oportunidad? La oportunidad está en que revisemos nuestras competencias y revisemos nuestras habilidades blandas, por ejemplo, que nos preparemos para enfrentar este cambio, y este cambio es inminente. ¿Y por qué es inminente además? Básicamente porque hoy los mercados están cada vez más abiertos, ya no tenemos fronteras, porque los consumidores son cada vez más sofisticados, pero también porque lo cierto es que los países son más exigentes. Y esto lo que requiere es que nos incorporemos a las cadenas globales de valor y que por supuesto no nos quedemos atrás. Pero vean el contraste. También tenemos países que están produciendo intensivamente a muy bajo costo y con menor calidad. En ese contexto tienen que competir nuestras empresas. En ese contexto nos tenemos que desempeñar todos nosotros. Y entonces el reto es grande. Pero insisto, más allá de verlo con temor, hay una gran oportunidad. Y pensemos en la economía del futuro. Hagamos un alto en el camino y visualicemos cómo va a ser esa economía. En el 2020, es decir, hoy, a 2 años, lo que nos vamos a encontrar es que 1 trillón de personas, 1 trillón de personas van a estar haciendo intercambios por la vía del comercio electrónico. 1 trillón de personas. Eso es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para las pymes, es una gran oportunidad para los emprendedores, porque cada vez más se nos facilita el intercambio comercial. Pero lo cierto es que también esto nos genera una presión a las industrias más tradicionales y nos genera una presión también para la institucionalidad pública. Pero en el 2020 además hay una presión sustantiva que ya podemos prever, y es que se espera que al menos 5 millones de empleos van a desaparecer por la automatización. ¿Se dan cuenta? Chicos, tenemos que estar preparadas. Pero en el 2030, para agregarles un poquito más de información, en el 2030 se espera que la economía del mundo haya crecido en 16 billones de dólares, 16 billones de dólares, solo por el aporte de la inteligencia artificial. Y además, también les puedo decir que las industrias lo que están proyectando al 2030 es que ya no quieren trabajadores de tiempo completo. Esa idea que tenemos nosotros de ir a la escuela, al colegio para prepararnos a tener un trabajo full time, ya las industrias no lo están viendo. Y las industrias lo que nos están diciendo es, vamos a contratar más bien en la modalidad freelance, o sea, por contratos, por productos, por resultados. Entonces, también nosotros tenemos que dimensionar que se viene un fuerte cambio del mercado laboral. Y en ese cambio del mercado laboral les quiero compartir una noticia para que tampoco se alarmen. El 85% de los trabajos del futuro no han sido inventados. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Y para ir cerrando, porque los retos son muchos a los que les podría sumar que en el 2050 vamos a tener problemas de dotación del suelo, vamos a tener problemas del agua, el crecimiento de los productos de consumo va a ser en más de un 60% los productos de consumo alimenticio. Entonces tenemos que adaptar nuestras economías. ¿Cuál es el rol que cada una de ustedes quiere tomar en esos cambios? ¿Estamos dispuestos a actuar en solidaridad? ¿Estamos dispuestos a trabajar las empresas grandes, las pequeñas, la academia y la ciudadanía en construir la Costa Rica del futuro? Porque yo tengo la plena convicción de que sí podemos lograr una Costa Rica que cierre esas grandes brechas y una Costa Rica que no deje a ninguna persona atrás. Y en esa Costa Rica, la convicción que yo tengo es que podamos construir las condiciones para que más niñas como Janina,
que creciendo en León 13 nunca se imaginó poder ser una ministra de Estado, pues también puedan cumplir su sueño de tomar control de su existencia, de cambiar la realidad de sus comunidades, de cambiar la realidad de su país y, ¿por qué no?, cambiar la realidad del mundo. Muchísimas gracias.